Bienvenido. En breve iniciamos una exploración bastante interesante sobre los fundamentos del saber filosófico y del derecho, en la cual vamos a distinguir a la filosofía de la ciencia, sus principios, sus partes y cómo se define el derecho desde la analogía, la cual vamos a dar inicio a esta pequeña disertación. El saber filosófico versus el saber científico. Aristóteles abre la metafísica afirmando que todo hombre desea saber por naturaleza. La filosofía es un saber intelectual, discursivo y causal que busca razones últimas y universales. Por lo tanto, la ciencia moderna, en cambio, privilegia la causa final, que lo producido funcione y sea capaz. Ambos saberes se necesitan. Sin ciencia, la filosofía pierde contacto con la realidad. Y sin filosofía, la ciencia pierde su sentido último. Al respecto, existen ciertos principios de la filosofía, de los cuales se destacan 4 principios, llamados la no contradicción, el tercer excluido, causalidad y razón suficiente. Estos son axiomas, verdaderas inmediatas que no necesitan demostración, porque son evidentes por sí mismos. Aristóteles los llama primeros, porque son el fundamento silencioso de todas las ciencias, como los cimientos de un edificio, no se ven, pero sin ellos nada se sostiene. Ahora bien, las partes de la filosofía se manifiestan desde Aristóteles en la ciencia especulativa y la ciencia práctica. La especulativa contempla la verdad por sí misma y tiene 3 grandes grados de atracción: la física, la metafísica y la matemática. Por otro lado, la práctica ordena el conocimiento a la acción. Si busco la perfección de lo que hago, facere, hablamos de arte y técnica, pero si por el contrario busco la perfección del propio agente, agere, entonces hablamos de ética, política y derecho. Y aquí nace el puente hacia el derecho. ¿Cuál sería la naturaleza del derecho? Ese concepto que muchas veces es difícil de definir. Definir el derecho es una tarea célebremente difícil. Incluso Kant reconocía que los juristas seguían buscando su definición. Atienza y López Calera señalan 4 causas. El derecho es un fenómeno histórico y cambiante. Es enormemente complejo y tiene un carácter práctico y valorativo. Y no admite una definición esencialmente clásica, por lo que su definición combina lo descriptivo, lo operacional y lo prescriptivo. Ciertamente, en latín, el iuris era el término técnico original y significaba aquello que se puede hacer sin dañar a otros. De ahí derivan el justum iudici iude con el corpus iuris civilis de Justiniano. El derecho pasa a identificarse con la lex, la ley escrita. Y finalmente, el directum consolida el sentido normativo moderno, pero rompiendo el vínculo entre norma y justicia. Ya no se pregunta si la norma es justa, sino simplemente cuál es su origen. El fundamento del derecho está en la propia naturaleza social del hombre. Somos seres que coexisten o somos seres que coexistimos y necesitan justicia, no solo amistad para convivir. No hay una única definición del derecho, depende de la escuela. Por ejemplo, Kelsen lo reduce a una norma positiva. Del Vecchio y Villoro defienden una raíz ius naturalista, pero finalmente sus clásicos son 3: el bien común, la justicia, entendida como igualdad proporcional, y la seguridad jurídica. Ahora bien, si observamos el derecho definido desde la analogía entre univocidad y equivocidad
permiten atribuir un mismo término a realidades distintas pero relacionadas. Siguiendo a Santo Tomás y a González Morphy, derecho se predica principalmente de lo justo objetivo, la cosa o conducta debida, y de forma secundaria del derecho subjetivo, la facultad de exigirlo, y el derecho normativo, la norma que lo regula, en lo cual es una analogía de atribución extrínseca. La norma y la facultad son derechos por su relación con lo justo, objetivo, mas no en sí misma. Una vez socializado, de cierta manera, esta pequeña presentación de los fundamentos del derecho, vamos a repasar para un cierre de las ideas clave que se expresaron en este discurso. Primero, la filosofía y ciencia son saberes complementarios y no son excluyentes. En segundo lugar, los 4 primeros principios son la base silenciosa de todo conocimiento. Tercero, el derecho nace de la filosofía, práctica orientada al obrar humano. Cuarto, no existe una definición universal de derecho, sino múltiples enfoques legítimos. Quinto, la analogía nos permite ordenar estos enfoques. Lo justo objetivo es la referencia principal. Para cerrar, la filosofía y el derecho no son saberes aislados, sino 2 expresiones de una misma búsqueda humana de sentido y de justicia. Comprender su fundamento, el saber filosófico, sus principios, sus partes y la naturaleza analógica del derecho nos prepara para ejercer el derecho no solo como una técnica normativa, sino como vocación de justicia al servicio de la persona. En este momento damos por concluida esta pequeña disertación bastante interesante sobre la filosofía del derecho. Muchas gracias.